Así que empezamos la sesión de hoy y con los grupos que están, empezamos por el Grupo Confederal Unidos Podemos, En Común Podemos y En Marea. Empezamos con el compareciente, sí, que para eso lo hemos tenido esperando. Así que cuando usted quiera, tiene sus 10 minutos, señor Martínez, adelante. Pues muchísimas gracias, señora presidenta, y buenos días, señorías, aunque ahora mismo solo veo a la señora presidenta. No le damos no importa, no tiene... Así yo lo pego. Sí. Vale. Hola, buenos días. Buenos días. Es mucho más fácil, ¿no? Me lo imaginaba. Sí, Buenos días, señorías. Pues yo he servido al colectivo de pilotos como presidente, como ha dicho la señora presidenta, como presidente del SEPLA desde finales del 2009 hasta finales del 2015. Actualmente, por supuesto, no estoy en ningún cargo y en ninguna cosa del sindicato, del SEPLA. Con lo cual, yo no estaba de presidente cuando ocurrió el accidente. Pero bueno, no quita para que toda la investigación sí estuve presente. A pesar de que SEPLA es una organización de carácter laboral, principalmente, siempre, históricamente, y seguimos, una de sus ramas más importantes ha sido la seguridad aérea, a la que dedicamos siempre, por supuesto, durante nuestra etapa, todo el equipo que formamos, dedicamos muchos recursos humanos y materiales, de los dos. Nos volcamos en todo eso. De hecho, yo ahora mismo les estoy hablando desde Viena, donde estoy asistiendo a unas jornadas sobre aviación no comercial invitados por la Agencia Europea de Seguridad Aérea, para intentar desde aquí, en lo poco que podamos nosotros, que podamos los pilotos, potenciar la aviación no comercial en España y que se ponga al nivel del resto de los países europeos. Los pilotos que mañana nos volarán a todos nosotros en líneas aéreas saldrán de esta cantera de pilotos no comerciales que están empezando ahora o que deberían empezar. Y las cifras de nuestro país de pilotos privados y pilotos no comerciales están muy por debajo de todas las europeas. Siempre nos ha parecido, y en la época que me ha tocado a mí estar en SEPLA, siempre nos había parecido que esta faceta de que la cultura justa entrara desde el principio en todos los pilotos que empiezan a volar cualquier tipo de avioneta, y por supuesto la cultura de seguridad, que fuera lo más importante. Yo no estaba de presidente, como ya les he dicho, cuando ocurrió la tragedia, pero yo estaba en uno de los primeros aviones que entró, y de hecho yo estaba sentado en cabina. Estábamos en el aire, vimos el humo, por supuesto cortamos cualquier noticia que nos pudiera llegar para que no nos distrajera la aproximación, y solo cuando llegamos al suelo y salimos de pista pusimos uno de los equipos del avión que se puede oír la radio y nos dimos cuenta de lo que había pasado. Con lo cual nos hundimos. Los tres que íbamos en cabina, ya les digo que yo iba sentado en medio, nos hundimos. Yo venía de Praga, de unas vacaciones de una semana. Bueno, el caso es que, por supuesto, yo estuve toda la tarde en casa siguiendo el accidente, llamadas telefónicas a todo el mundo, intentando ver qué había pasado. Yo ya estaba de responsable de comunicación en SEPLA, con lo cual estaba metido en el follón, y encima yo volaba al día siguiente a Chicago. Con lo cual, ya se pueden imaginar que volar al día siguiente de una tragedia como esta es duro. Tuve que reunir toda la tripulación antes del vuelo. Por supuesto, ese día no había problemas de retraso, ni prisas, ni nada. Se trataba de que todo saliera perfecto y tranquilo. Y luego tuvimos que transmitirle eso a todos los pasajeros que se subían al día siguiente en un avión. Como ya les he dicho, el SEPLA es una organización de carácter laboral. Lo que me quieran preguntar estoy encantado, pero toda la parte técnica y toda la parte de investigación ya han tenido, porque he visto otras comparecencias, ya han tenido a Juan Carlos Lozano, y para mi gusto faltarían los otros dos técnicos que llevaban con una proyección internacional soberbia, que eran Ariel Chocrón, que también estaba en el equipo, y Álvaro Gamiquia, que también estaba en el equipo.
y han sido también otros dos peritos del accidente, y además estaban metidos en varios grupos internacionales, tanto europeos como en OACI en Canadá y a nivel internacional de la Federación Internacional de Pilotos, en temas de factores humanos, de control de tránsito aéreo. O sea, son dos personas brillantes. Ya les digo que yo lo único que he hecho ha sido dirigir un poco un equipo que yo creo que fue vistoso. Y nada más, no tengo las preguntas que me quieran hacer. Pues muchas gracias. Comenzamos entonces por los grupos de menor a mayor, en la medida de que faltan 3 grupos. Empezamos por el Grupo Confederal Unidos Podemos en Común Podemos en Marea. El señor Vila tiene su tiempo, 10 minutos. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor Martínez. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y por la comparecencia. Le voy a hacer preguntas con respecto a varias cuestiones. Algunas de ellas son técnicas, al menos si las puede contestar en función de su opinión profesional, de experiencia como piloto, pues se lo agradeceré. Primero le quería preguntar respecto de las filtraciones las voces de cabina que están publicadas en medios de comunicación españoles. Quería preguntarle qué opinión le merece el hecho de que se produzcan este tipo de filtraciones en mitad de una investigación como la de la tragedia del vuelo JK 5022. ¿Qué hicieron ustedes, me refiero al SEPLA, cuando se filtraron o cuando vieron que se había filtrado? ¿Y cómo cree que influyen en la investigación y en la opinión pública este tipo de hechos? Pues hombre, a mí las filtraciones me parecen un abuso de la libertad de prensa, por decirlo así. Indudablemente, cuando se filtran, y yo no culpo a los periodistas de que las publiquen, culpo a quien las filtra. Debería estar bastante más sellado todo lo que se usa para una investigación judicial y más protegido. Con leyes que se puedan hacer o con maneras con medidas que se puedan tomar para proteger, pero no son buenas para la investigación. Se trastoca o incluso se puede llegar a deteriorar toda la investigación por el juicio paralelo que se puede hacer de cosas que los expertos, que son los que lo analizan, no lo consideran tan importante. ¿Cuál cree usted que fue el motivo de esas filtraciones? ¿O qué objetivo podían perseguir esas filtraciones? Yo tampoco busco que los objetivos fueran mejores o peores en cuanto a políticos, me refiero. Sí es un tema que levanta mucho interés no lo sé, por el morbo o porque la noticia está en prensa todos los días, y entonces siempre hay alguien pues que parece que lo saca para parecer más importante o para... no lo sé. Pero vamos, de cualquier manera no se deberían filtrar. También le digo otra cosa, no es una cosa nueva ni es una cosa que solo pase aquí. Yo he tenido acceso a filtraciones que ha habido en Estados Unidos, donde parece ser que la seguridad de todo esto es mucho mayor que en Europa en general, y también hay filtraciones allí, y las voces de cabina, unas verídicas y otras inventadas, que esa es la segunda parte, también salen. O sea que... Aquí en España ustedes me refiero al SEPLA también, al colectivo de pilotos, ¿supieron alguna vez de dónde provenían esas filtraciones? A ciencia cierta me refiero, más allá de los rumores. No. Por supuesto, rumores había de todo tipo, incluso hubo filtraciones que no eran ciertas, ya le digo, o sea, conversaciones en cabina que se suponían que podría haber habido y no era cierto tampoco, pero no, a ciencia cierta no supimos nada. De acuerdo. ¿Cómo calificaría usted la actuación de los técnicos de mantenimiento de Spanair el día 20 de agosto de 2008? ¿Cree que la manera de actuar de los técnicos de mantenimiento fue una actuación aislada o más bien formaba parte de la costumbre en el mantenimiento de aviones? Pues
creo que formaba parte, así contestándole a tumba abierta, creo que formaba parte de la cultura que en ese momento había de mantenimiento de aviones en todas las compañías, no solo en esa. Es verdad que a raíz de imputar a los técnicos de mantenimiento y de toda la investigación y además de todo el proceso judicial, se mejoró notablemente en muchos aspectos. O sea, no solo en cuando el piloto decía esto me está fallando, cómo se volcaba mantenimiento en arreglarlo de una manera distinta, como en toda la estructura de mantenimiento, no solo mecánico, hacia arriba. O sea, el jefe de ese mecánico, el ingeniero que llevaba al jefe de ese mecánico, o sea, todo eso se ha cambiado, no le voy a decir que radicalmente, pero ha mejorado muchísimo. Cuando ha dicho usted cultura de mantenimiento, una cultura de mantenimiento que respondía a una cultura de mantenimiento, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Una cultura atravesada o motivada por qué? Nosotros, o sea, los pilotos sufrimos una serie de presiones internas y presiones externas. Las presiones internas, pues son si el avión le falla algo, si tenemos meteorología adversa, si, en fin, una serie de cosas que son inherentes al vuelo y que tenemos que convivir con ello y bandearlo de la mejor manera posible. Pero hay otra serie de presiones que son externas. Entonces, la presión de la compañía para que el vuelo salga en hora, dándole quizá a veces más importancia que lo que pone el manual, que es lo primero tiene que ser la seguridad, lo segundo tiene que ser la eficiencia y lo tercero es la economía, y dentro de la eficiencia va la puntualidad. El mantenimiento es una de esas partes. Es decir, si toda la cultura de mantenimiento es saca el avión como puedas, ¿sabes? Sí. Pues claro, pero ya le digo que todo eso, desde esa época, que yo lo he escuchado todos los pilotos de España, a hoy ha cambiado mucho. O sea, pero en el momento del accidente en 2008 sí se puede decir que había una cultura de mantenimiento, digamos, en la cual a veces o muchas veces primaba la cuestión económica que la cuestión de la seguridad. Más que la cuestión económica, la cuestión de puntualidad. Es decir, comercial, vamos a decir comercial. Sí, exacto, sí, está muy bien definido, es comercial. De acuerdo, y una pregunta referida a esto. ¿Considera usted que la presión comercial pudo ser una causa o un factor contribuyente en el accidente? Indudablemente, así de claro. Se lo puedo argumentar todo lo que quiera y es gracias, ha quedado clarísimo. Igual exactamente que en ese momento, usted no sé si se acordará, la compañía Spanair estaba pasando por unos momentos críticos, económicos, laborales, etcétera, etcétera. Todo eso influye en la cultura, no en la cultura, influye en la seguridad de la operación, no en la cultura. De hecho, cualquier acción que tomaba el SEPLA en algún momento, las acciones que se han tomado siempre han ido secundadas por exigirle a los pilotos la mayor seguridad para que cualquier acción laboral no tuviera influencia en la seguridad. Pero en el tema de Spanair, y abundando en lo que usted me dice, todos estábamos preocupados en aquel momento porque no era, digamos que estábamos viendo que la seguridad no se mantenía al nivel que se debía mantener. Y de hecho, no sé si lo tienen en la documentación que tienen en su poder, hay unas declaraciones del jefe de la sección sindical de Spanair en ese momento y que lo puso en prensa, o sea que tiene que estar en las hemerotecas, diciendo que tal y como se estaba llevando la compañía, con la cultura de mantenimiento que había y con la presión que sufrían todos los colectivos, no solo los pilotos o los mecánicos, la seguridad estaba comprometida. Esa nota de prensa se quitó el día del accidente por la tarde. ¿Se quitó? Disculpe, que no lo he entendido. Se quitó el día del accidente por la tarde. Efectivamente, sí. A petición expresa del jefe de la sección sindical, que yo no estaba de acuerdo con eso, pero él tenía poder para decir quiero que se quite esta nota porque no quiero que esto suponga que ya lo veíamos venir. Conozco esa nota. Vale, gracias.
Los técnicos de mantenimiento aseguran que fue el comandante el que aceptó que el avión volara sin la sonda RAD activa. Yo le pregunto, ¿tiene conocimientos y capacidad un piloto para contradecir a un TMA, a un técnico de mantenimiento? Sí, sí lo tiene. Pero, ojo, que eso también lo tengo que matizar. Un técnico de mantenimiento conoce todos los entresijos del avión de una manera que nunca conoce un piloto, o casi nunca. Hay algún piloto contado que sí. Entonces, cuando a mí un técnico de mantenimiento me da por hecho algo que yo no conozco porque no tengo ni acceso a los manuales para conocerlo, me tengo que fiar de él. Este negocio funciona gracias a que cada uno hace su trabajo. Claro. ¿Y qué coste económico, más o menos, digo, o sea, aunque no sea una cifra exacta, pero por lo menos si hablamos de un coste económico elevado o no, ¿qué coste económico acarrea para una compañía aérea de tener un avión? Que un avión no vuele. Es que la pregunta es muy amplia. Tenga en cuenta que no es lo mismo el costo de un avión pequeño, vacío o casi vacío, un avión muy corto. Una de las características del Despaner. Puede suponer cientos de miles de euros el dejar un avión parado. También la responsabilidad de un piloto de un avión pequeño pues es menor, a pesar de que siempre que se tiene la seguridad de personas en tus manos, la responsabilidad es total. Pero no es lo mismo un avión de largo recorrido con 500 pasajeros que un avión pequeño con 20 pasajeros. Los costos económicos son totalmente distintos. Una compañía grande puede sustituir ese avión con otro que tenga. Una compañía pequeña, a lo mejor el costo es muchísimo mayor porque tienen que dejar tirado a los pasajeros y indemnizarles, ponerles en otro vuelo, es mucho más complicado. Pero la gama de precios, o sea, la gama de costos es tan variable que no se lo puedo... ¿Ustedes como pilotos tienen o considera que tienen la protección real necesaria y suficiente frente a las compañías aéreas como para detener un avión por encima de las presiones comerciales? Digo la protección real, no la que viene en el papel, sí. Que el papel lo aguanta. Por eso le digo, me gusta mucho la pregunta y tal y como la ha puesto, porque efectivamente nosotros tenemos dos facetas. Una es la faceta de quién nos paga y qué trabajo es el que tenemos que hacer, y otro es la faceta que como comandante de una aeronave, que nos exige la administración y que nos exige nuestro título, que es, poniéndoselo en fácil, es paro un avión y le genero un perjuicio económico a la persona que me está pagando. Pero si no paro el avión, resulta que la administración ante la que soy responsable me va a quitar el título o me va a sancionar. Entonces siempre estamos en esos términos. ¿Nos encontramos realmente protegidos? No. Siempre hay un punto donde también es verdad que no solo sucede en nuestra profesión, sucede en otras muchas, pero eso no quita para que cuando un piloto deja parado un avión, si tiene razón no pasa nada. Si hay lo más mínimo o lo ha tenido que dejar 3 veces parado o es un piloto de alguna manera conflictivo, que la compañía tome medidas de una manera o de otra. ¿Conflictivo se refiere usted a un piloto que tome la decisión muchas veces de parar un avión? ¿Es un piloto conflictivo? Bueno, no, cuando digo muchas veces es que... No, quiero saber a qué se refería con piloto conflictivo. ¿Qué puede ser un piloto conflictivo para una compañía? Un piloto conflictivo es el que se agarra a las normas de tal manera que no levanta el vuelo un avión. De acuerdo, gracias. Tenga en cuenta, perdone que le interrumpa, tenga en cuenta que la función de un comandante es tomar decisiones facultativas, no siempre están escritas. Tiene que jugar con su... De acuerdo, gracias. A usted como piloto, ¿qué le parece que la CIA atribuya las causas del siniestro a la tripulación fallecida? ¿Le influye en su trabajo? Tenga en cuenta que esa es una pregunta muy técnica. Por supuesto, yo me leí en su día el informe de la CIA y opiné sobre él, pero los que le pueden contestar son los que hicieron el contrainforme, los peritos que hicieron el contrainforme, estas 2 personas que yo les he apuntado también, además de Juan Carlos Lozano, que ya estaba aquí, que también trabajaba para el sindicato, también era del equipo. Y lo que sí siempre hemos criticado a la CIA
es que no tenía la independencia que nosotros creíamos que debía tener. De hecho, estuvimos haciendo todo tipo de ¿cómo le diría yo?, de consejos dentro del Congreso y dentro del Senado para que la CIA pasara a depender del Congreso y fuera una cosa multidisciplinar tipo la NTSB americana. Y, por supuesto, entrara también en los accidentes ferroviarios, que ya se está viendo todo tipo de accidentes sobre coches que pudieran estudiar multidisciplinar que lo que hay ahora. De acuerdo, gracias. ¿Usted cree que es posible que un accidente de avión se produzca única y exclusivamente por un error humano o considera que tienen que producirse una cadena de errores que al final acaben en la tragedia o en el accidente? Todo, pero no solo un accidente aéreo. Todos los accidentes son una cadena de errores, siempre. El accidente que usted tenga con su coche, donde abolla una esquina, es una cadena de errores, no es un error humano solo. El error humano quizás sea el último, es el último eslabón y es el que, bueno, pues le ha tocado por toda la cadena de errores anteriores. En su opinión profesional, si el TOWS hubiera sonado, ¿el accidente se hubiera producido? No. ¿Y qué le parece? ¿Y qué le parece que la CIA, como órgano, digamos, para investigar el accidente, no fuera capaz de establecer la causa por la cual falló el TOWS? Pues no me parece correcto. O sea, el TOWS a todos nos ha sonado alguna vez en nuestra vida. Gracias. Y la última pregunta, señora presidenta, ya acabo ya. ¿Ustedes perdón un momento, no sé si lo dijo Juan Carlos Lozano, creo que sí. El TOWS es algo relativamente nuevo, que se ponen relativamente digo del año 80 y tantos, que se ponen los aviones después de una serie de accidentes donde se busca una mayor seguridad. El TOWS antiguamente no existía. Con lo cual, ¿qué es el TOWS? Pues algo para evitar ese tipo de accidentes que ha sucedido. Y la última pregunta, ustedes, el SEPLA, en 2014 avisaban de que varios de los fallos que desencadenaron la tragedia del JK 5022 seguían presentes en la aviación. ¿Podría explicar a qué fallos se referían y si continúan hoy latentes? Pues la verdad es que no lo recuerdo. O sea, le puedo argumentar un montón de cosas, pero no recuerdo qué fallos decíamos. Sí es verdad que en el 2014 nosotros pusimos eso y los fallos estaban reflejados en el artículo, pero desde 2014 aquí han cambiado mucho las cosas. Han cambiado sensiblemente. Con lo cual hay muchos fallos, por ejemplo, estructurales, de trabajo y descanso de las tripulaciones. O sea, todo eso se ha ido mejorando. Pero hoy día no es que no se produjeran accidentes, siempre va a haber accidentes. Vamos a intentar eliminarlos, pero siempre va a haber algo. Lo que sí es que en el 2014 todavía había MDs, todavía no tenían TOWS, todavía no se habían tomado una serie de medidas que hoy día ya están. De acuerdo, pues por mi parte nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, señor Vila. Por el Grupo Mixto, señora Brama, su tiempo. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, pedirle disculpas por razones que no puedo explicar ahora. No pude llegar para oírle. Y a lo mejor alguna de las preguntas que he hecho se la ha contestado al compañero. Usted me dice que ya la contesté y yo la veré en el acta posterior, porque como estaba previsto que fuera la primera, pues quizás haya preguntas que ya usted ha contestado. Una vez que se hizo público el informe final de la CIAC, ¿qué opinión se creó al respecto en el seno del SEPLA, teniendo en cuenta que achaca la culpa del siniestro a los pilotos? Bueno, se lo he contestado a su compañero, pero aún así se lo amplío un poco más. La misión del SEPLA en la parte laboral y en la parte profesional o en la parte de seguridad aérea es no solo investigar si hubo negligencia de los pilotos, sino, por supuesto, defender la honorabilidad de los pilotos. Espere un momentito porque hay un problema de sonido. Sí. A ver. Inténtelo otra vez. Hable. Sí. Decía ahora. sí.
decía que una de las características de nuestro trabajo como pilotos, y de la cual estoy muy orgulloso, es que no solo llevamos la seguridad de personas en nuestras decisiones o en nuestras manos, sino que además participamos en esas decisiones. Es decir, hay trabajos donde de las cuales depende la seguridad de personas, pero que el actor es externo. Nosotros somos internos, es decir, corremos con la decisión igual que los pasajeros. Tanto el meterse en una turbulencia como el tener un retraso. Yo sufro el retraso también, yo también me meto en la turbulencia y yo también me quedo tirado con el avión cuando lo paro. Entonces, que la CIA le eche la culpa a los pilotos no me parece bien. Debería analizar todas las causas y solo culpar a los pilotos si hay negligencia, no si hay error. Obviamente el error hay que sacarlo y hay que intentar corregir con formación, pero no echarle a los pilotos la culpa para eliminar todo el resto de los fallos estructurales que había. Aquí compareció el que fue abogado del CEPLA durante la instrucción judicial, el señor Nar. Hemos leído sus escritos y quería centrarme en las peticiones que el señor Nar hacía sobre la responsabilidad de la Dirección General de Aviación Civil, resumidamente por no cumplir con el papel inspector del Estado a las compañías aéreas. ¿Qué puede aportarnos al respecto? ¿Cree usted que la Dirección General de Aviación Civil estaba en connivencia con las compañías aéreas? ¿Alguna vez estuvo presente en alguna inspección? ¿Cree que se realizaban adecuadamente? ¿Nos puede decir cómo se hacían? Esos son un grupo de preguntas curiosas porque no tengo información real. Puedo darle una opinión, puedo darle un sentimiento de lo que pensábamos en general los pilotos con algunas encuestas que se hicieron, pero no tengo información real. Si quiere alguna anécdota, varias veces hemos ido a aviación civil diciendo esta compañía en esta situación económica o en esta situación laboral no creemos que cumpla con los estándares de seguridad. Es decir, deberíais investigar, deberíais inspeccionarla. Y la contestación de aviación civil en esos momentos, le estoy hablando en la época en la que yo estuve en el sindicato, la contestación de aviación civil es no tenemos datos para investigarla, no tenemos datos económicos para hacer lo que nos estáis pidiendo. Entonces era como pegarse contra una pared, era decir, vosotros tenéis que investigar y ellos, si no tengo información, no voy a investigar. Fin. ¿Fue el caso de la compañía Spanair? Se lo he contestado antes a su compañero, que creo que lo tienen en la documentación, que la mañana del accidente había salido una nota de prensa diciendo que la situación laboral de la compañía y la situación económica con esa situación no se podía garantizar la seguridad aérea. Y esa nota de prensa se quitó el día del accidente por la tarde a requerimiento del jefe de la sección sindical de Spanair, de un piloto que estaba en ese momento llevando las negociaciones con la compañía, con la cual no estuve de acuerdo. Era precisamente la pregunta siguiente, era sobre esa nota de prensa. Cuarta, ¿cree entonces que los trabajadores se podían ver sometidos a presiones para cumplir tiempos y objetivos al final de mes? Todos. También tenga en cuenta, y también quiero matizarlo, que todos tenemos presiones siempre para cumplir los objetivos. Ustedes también. Cuando esas presiones pasan de un nivel es cuando empiezan a ser pues peligrosas, pero todos tenemos presiones. Respecto a la composición del Pleno de la CIA que inició la investigación, ¿cree que era el más adecuado para ello? Y del cambio del Pleno en 2010, ¿qué opinión tiene respecto a que no hubiera ningún piloto? Desde el SEPLA siempre se ha criticado la composición, se han criticado dos cosas: la composición de la CIA y la falta o lo que nosotros pensábamos que era una falta de independencia. En la composición siempre, y como colectivo de pilotos, siempre queríamos que hubiera algún piloto que pudiera dar su opinión sobre todo sobre factores humanos, por supuesto no sobre ingeniería o sobre derecho, pero sí sobre los factores humanos. Se puso un piloto, era un piloto de prueba que estaba ya a punto de jubilarse o jubilado, no me acuerdo.
piloto que no había trabajado en compañías aéreas y que era un piloto experto y muy bueno, pero no cumplía con lo que SEPA pretendía que hubiera en la composición del Consejo. Y ya por última, ¿usted cree que si el informe de Lanzarote se hubiera hecho en tiempo, esa información hubiera llegado a todos los pilotos y los pilotos, a raíz de esa información, hubieran puesto en su protocolo las decisiones y las revisiones para que eso no sucediera? El incidente de Lanzarote no fue un accidente. El incidente de Lanzarote lo relató el comandante de MAPJET, director de operaciones, se lo relató a un piloto de Spanair que estaba colaborando con la CIA-IAC y que además pertenecía al COPAC, o sea, iba como representante del Colegio de Pilotos. Se lo relató entero y ni este señor me imagino que haría un informe, que yo no tengo conocimiento, pero la CIA-IAC no tomó ninguna medida, ni siquiera lo trasladó al resto de las compañías, ni por supuesto a las organizaciones de pilotos. Sí, habría tenido, por lo menos se habría, porque el TOUS es una alarma, pero hay una manera de meter en los procedimientos como medida mitigadora, cuando no se tiene la alarma, una serie de comprobaciones justo antes de despegar. Pues muchísimas gracias, señor Javier Martínez Velasco, por su intervención y su claridad a personas que no somos especialistas, pero que creo que ha sido muy clarificadora. Muchísimas gracias. Se lo agradezco. Gracias, señora Orama. Seguimos con el Grupo Socialista. Señor Franqui, su tiempo. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias por su comparecencia y sus palabras, señor Martínez. Y, bueno, voy a empezar con la... no veo al diputado, pero vamos. Para lo importante es oírlo a usted. Vamos, no tiene ningún problema. Decía que iba a empezar con primeras preguntas, porque ¿usted cree que usted dijo públicamente unas declaraciones en el año 2012 que en aquel momento se podía repetir el mismo accidente en España, ¿no? ¿Usted cree que eso es posible hoy en día? No, el mismo accidente obviamente no. Ya todos los aviones que vuelan ahora mismo en España con AOC español, es decir, con no aviones que nos pueden venir de fuera, sino los nuestros, todos tienen TOUS, porque son todos de nueva generación, y han cambiado muchas cosas de toda la parte, de todo el resto del famoso diagrama de Rison de capas. Pues todo eso ha cambiado. ¿Usted cree que ha cambiado? Usted se refería en el 2012 también que las medidas de mejora en el sistema aéreo español puesta en marcha por el Gobierno va a producir un cambio total en la cultura de seguridad del transporte aéreo en España, ¿no? Que si va a producir un cambio en la supervisión del Estado en todas las facetas del transporte aéreo, en vuelo, en mantenimiento y en toda la prevención de los accidentes aéreos. ¿Usted mantiene esta manifestación? ¿Cree usted que así se ha producido ese cambio tan importante de la seguridad aérea española? No. Usted ha dicho una palabra con la que no estoy de acuerdo, perdóneme, ha dicho total. No, no es total. Se han producido mejoras, no son totales. No, yo solo cito sus declaraciones. Leo textualmente que las medidas de mejora de seguridad aérea puestas en marcha por el Gobierno van a llevar a un cambio total en la cultura de seguridad en todo el transporte aéreo en España. Son palabras suyas. Pues no recuerdo haber dicho... Se va a producir un cambio en la supervisión del Estado, en las facetas del transporte aéreo, en vuelo, en mantenimiento y en toda la prevención de accidentes aéreos. No lo recuerdo, pero nunca se han tomado medidas totales. Se toman medidas que mejoran en parte. Yo no, pero vamos, lo que he escrito, si lo dije, puede ser un error de transcripción, un error de prensa, pero vamos, le estoy diciendo lo que pienso y lo que pensaba en ese momento. Okay. Nunca, o sea, siempre hemos intentado que se cambiaran medidas que siempre se han quedado en menos de lo que queríamos, por supuesto, como siempre en todas las negociaciones. No solo decía por buscar la contradicción, sino fueron manifestaciones hechas en el 2012, consecuencia de una iniciativa adoptada por el Gobierno, y la pregunta mía era si después de esas iniciativas, muchas de ellas se pusieron en práctica, y si usted mantenía esta declaración, simplemente le decía en esa dirección. Porque efectivamente se anuncia una serie de medidas, el tiempo y el paso del tiempo dará si se llevaron a cabo o no se llevaron a cabo, ¿no?
pues seguramente no se llevaron a cabo todas, se llevaron en parte las que se pudieron y probablemente no al 100% de lo que nosotros nos habría gustado. Ante una pregunta de un compañero, no me creo que da la respuesta. ¿Usted cree que los operadores, las compañías priorizan más en los criterios económicos y comerciales frente a los de seguridad aérea? No es, vamos a ver, las compañías aéreas tienen todas por obligación puesto en sus manuales que lo primero es la seguridad, lo segundo es la eficiencia y lo tercero es la economía. Es decir, se puede sacrificar dinero por puntualidad, pero no se puede sacrificar ni dinero ni puntualidad por seguridad. Ahora, una cosa es que la ponga en manual y otra cosa es la presión que luego haya para que eso ya depende de la cultura de la compañía. ¿Usted cree que hay que tomar nuevas medidas para proteger la independencia del comandante en la toma de decisiones en materia de seguridad? Sí. Estuvimos haciendo una moción en el Congreso, tanto el Colegio de Pilotos como nosotros, y en el Senado, para que se protegiera más la independencia del comandante. Y no se llegó al nivel que nosotros esperábamos. ¿Usted podría decirme, durante su presidencia al frente del CEPLA 2009-2015, como nos ha informado al principio de su comparecencia, cuántas denuncias realizó el Sindicato de Pilotos ante la Dirección General de Aviación Civil y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y ante los operadores en relación a las presiones a las que se estaban viendo sometidos los pilotos por parte de las compañías para anteponer criterios comerciales a los de seguridad? ¿Cuántas denuncias fueron presentadas? Tenga en cuenta que de esto hace años y si yo hubiera tenido le habría buscado la información. Pero creo que eran del orden de entre 15 y 20 preguntas sin contestar por parte de la Administración. No fueron denuncias. No fueron denuncias ante juzgado, por supuesto. Me refiero ante la Aviación Civil. Escritos hechos a Aviación Civil y a la agencia estatal, que en aquel momento estaban sin contestar. O sea, las recibían y no nos contestaban siquiera. Llegamos a darlas en un pendrive porque era más fácil que dar todas escritas. ¿Usted podría saber cuál es el coste real, aproximado, de lo que supone el coste de los pilotos en el conjunto del gasto o del presupuesto de una compañía aérea? Más o menos. Nosotros manejábamos, tenga en cuenta que también esto depende de muchas cosas, depende del catering que le den a usted en un avión o del costo del combustible en ese momento. Pero aproximadamente las cifras que manejábamos son que el costo de toda la tripulación no llegaba al 12% de la operación de vuelo. El costo de combustible aproximadamente era entre un 25 y un 40% y el resto era todo el resto de los costos de amortización del avión, en fin, de catering, de mantenimiento, de tasas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el plazo de tiempo establecido entre el aterrizaje y el despegue de un avión? ¿Hay un tiempo tasado? Bueno, no es una cosa exacta, depende del aeropuerto donde se vaya, depende del tamaño del avión. No es lo mismo desembarcar un jumbo de 550 pasajeros que un ATR de 50 pasajeros o de 80. Entonces todo eso depende, pero sí ha habido situaciones en las que las compañías acortan las escalas para ahorrar de alguna manera, y entonces pues su decisión facultativa consiste en retrasar el avión para que la seguridad sea máxima. ¿Qué tipo de inspecciones se realizan estando en ese periodo de tiempo en un avión? Además de bajar y subir el pasaje, también se debe de realizar algún tipo de inspecciones. Sí, pero bueno, se baja el pasaje, se carga combustible, se limpia el avión, que no es una inspección. Uno de los pilotos le hace una inspección al avión y uno la hace dentro y el otro la hace fuera. Si todo está correcto, se firma un libro que se firma cada tránsito, se firma que está todo correcto y se puede volver a salir. Me ha preguntado antes por las escalas. Hay escalas de media hora y hay escalas de 3 horas, dependiendo del avión, de la situación, de la carga de combustible, de muchas cosas. En la actualidad, ¿cuáles son los tiempos límite de trabajo y descanso de las tripulaciones aéreas en estos momentos? Bueno, se cambió en la normativa europea
donde yo estuve presente, donde por supuesto otra vez no conseguimos el 100% de lo que pedíamos, donde se rebajaron pues en media hora unas imaginarias, en 2 horas una imaginaria, en media hora un tiempo de vuelo de noche, en fin, una serie de cosas, pero los tiene recogidos en la última normativa de FTL, de Flight Time Limitations. Está al día y está puesto en todas las compañías y ahora mismo está inspeccionado por Aviación Civil que se cumplan. Perdón. ¿Me oye? ¿Se me oye, verdad? Sí, lo estoy oyendo. Me gustaría utilizar o abusar de su experiencia como piloto, ¿no? ¿Usted cree que los pilotos cumplieron con las acciones que se exigían antes del despegue? Sí y no. Creyeron que habían cumplido con todas las acciones. Pero obviamente ante muchos factores como la presión, el retraso, la información que les dio mantenimiento y que estaban calculando otra serie de cosas, obviamente se dejaron los flaps sin poner. Pero leyeron las listas que tenían que leer. El problema es que se equivocaron, para mi gusto, en mi opinión, se equivocaron al hacer el chequeo y decir el flap está en su sitio, y no estaba. A su criterio, ¿cuál es la causa principal del accidente? Bueno, la primera causa del accidente es que despegaron a una velocidad inferior a la que tendrían que haber despegado con los flaps extendidos. Como no estaban extendidos, el avión no voló. ¿Y esa es la causa principal del accidente para usted? Esa es la que lleva, claro. Luego tiene todo tipo de causas anexas, como las que ya le han preguntado a otros comparecientes que son expertos en la materia. Y estos dos, por ejemplo, que yo les he dicho antes, que también estaban en toda la investigación, Ariel Socrón y Álvaro Gamiquia. Entonces, ¿usted cree que el mal funcionamiento del TOWS no es la causa principal del accidente? Hablo de causa principal. Si hubiera habido TOWS, no hubiera habido accidente. No, hablo de la causa principal del accidente. Si hubiera habido TOWS, no hubiera habido accidente. Pero la causa principal del accidente, pues, usted quiere que yo le diga que si hay TOWS no hay accidente, es eso. Pero está claro, pero no es lo que lo digo usted, está claro que si hubiera funcionado el TOWS correctamente no hubiera habido accidente, es un hecho evidente. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, sí. Yo no le voy a preguntar una cosa que ya sabemos todos, porque se ha quedado claro que si el TOWS hubiera funcionado, no hubiera habido accidente. No habría habido accidente. Yo lo que digo es, la causa principal del accidente. Claro, por eso hay causas principales y factor contribuyente al accidente, ¿no? Y quiero distinguir abusando, como decía antes, de su experiencia, distinguir una cosa de la otra. Y si su opinión, porque creo que es importante para esta comisión, distingue usted una causa de la otra. ¿Cuál es una causa principal y cuál es un factor contribuyente? Por eso se lo pregunto, nada más que en esa dirección. Bueno, pero lógicamente comparto. Es lo que me ha estado diciendo usted. La causa principal es que el TOWS no sonó y, por supuesto, el que los pilotos no sacaron el flap. Usted ha citado el accidente de Lanzarote, que efectivamente coinciden dos cosas, ¿no? Mala configuración del avión y el TOWS no funcionó, ¿no? El accidente no es parecido, no es exactamente igual, porque ahí no funcionó el TOWS, no es porque no funcionó, sino porque el día anterior los técnicos, al parecer, desconectaron el funcionamiento del TOWS y no funcionó cuando se configuró mal el avión, ¿no? Mi pregunta es, ¿ambas tripulaciones gestionaron ese momento de la misma forma, una vez que se dieron cuenta que el avión estaba en pérdida? Vamos a ver, usted me está pidiendo mi opinión personal. ¿Como piloto? Como piloto. Una de las medidas mitigadoras que se pone en Estados Unidos, hace como 8 años o 9, es que un copiloto, no le hablo ya de un comandante, un copiloto para llevar pasajeros tiene que tener al menos 1.500 horas de vuelo. En Europa esa normativa no está todavía. Entonces aquí un copiloto puede tener 200 horas de vuelo para llevar un avión. Indudablemente la experiencia en un avión, la experiencia total de horas de vuelo, hace que la operación de esos pilotos sea más segura. Entonces hay diferencias o hay... tenga en cuenta que el accidente de Spanair se produce en Madrid
a 2.000 pies de altura, en verano, con altas temperaturas y con un avión lleno hasta la bandera. Y el accidente de Lanzarote se produce a nivel del mar, en una temperatura más baja y sin el avión lleno. O sea, tuvieron suerte la gente de Lanzarote. No se lo digo porque tanto el informe de la CIA como el informe del informe pericial, del órgano pericial colegiado, coinciden los dos informes en que se confundió la situación de pérdida con un fallo del motor en ese momento, cuando el avión perdía fuerza, ¿no? Y perdía altura. Y por tanto, una tripulación actuó de una forma y otra de otra. Por eso lo decía usted como piloto, ¿no? En una situación de esta situación de pérdida de motor, si los pilotos, si la diferencia entre una tripulación y otra fue distinta, si se actuó igual, tanto en Lanzarote como en el de Madrid. Mire, aquí siempre sabe usted que los pilotos somos muy cautos a la hora de criticar a un compañero por lo que haya hecho, porque no se sabe cómo reaccionaríamos cada uno en esa situación de tensión en ese momento. Entonces, que los pilotos de Madrid obraron de una manera, probablemente si el de Lanzarote se le hubiera caído un plano, como se le hubiera inclinado el avión lateralmente, probablemente habría pensado también que podría ser un fallo de motor, que es lo que pasó en Madrid. ¿Usted cree que la investigación judicial ha sido influenciada por la investigación técnica? Tenga en cuenta que la investigación judicial era penal. No se estaban buscando soluciones, sino solo responsabilidades a efectos de causa de penal. Y eso se lo ha explicado, creo que lo explicó muy bien el señor Nart. Entonces, los resultados de un juicio penal no es lo mismo que los resultados que pueda dar un juicio civil o una investigación técnica. Pero el único juicio que ha habido hasta ahora, que yo sepa, es el juicio penal. Usted citaba antes la teoría de las lonchas del queso con agujeros, ¿no? Y se situó precisamente en el accidente de Detroit, ¿no? En el año 1987. Sí. No sé si usted conoce a Gustavo Barba Román, que fue vicedecano del COPAC. Él lo comentaba en una comparación anterior, porque me parece que publicó un artículo en El País en el 12 de octubre del 2008 que precisamente habla de esta teoría, ¿no? Y situaba esta teoría a 6.000 kilómetros de Madrid, precisamente en Detroit, ¿no? Y él analiza esta teoría y él plantea que el primer agujero que se produce en el sistema de seguridad ocurre en Detroit, porque las causas del accidente sí coinciden exactamente al 100% de ese accidente de Detroit con las causas del accidente del 2008 en Madrid, desgraciadamente. Coinciden exactamente las mismas causas. Mal configuración de un avión, no funcionó el tow. Sin embargo, en aquella ocasión, la Agencia de Seguridad americana no elevó una recomendación, sino hizo un manual informativo a la compañía para que se la comunicara a las empresas que habían comprado dicho avión, ¿no? Y es precisamente, señala en su artículo de opinión, insisto, en el año 2008, que es ahí donde se produce el comienzo o el primer agujero de esa teoría del queso de agujero, y que ese agujero se cierra desgraciadamente en el accidente del 2008 en Madrid, ¿no? Si esa causa de aquel momento se hubieran elevado a una recomendación, el accidente de Madrid no hubiera ocurrido precisamente porque esa recomendación hubiera corregido lo que se ha corregido precisamente después del accidente del 2008, ¿no? ¿Usted coincide con esa teoría del piloto Gustavo Barba Román? Me gustaría puntualizarle primero que el comandante Gustavo Barba en el 2008 no era vicedecano del COPAC, era colaborador del SEPLA en los temas técnicos, y ese artículo lo escribió bajo el SEPLA. No es por apuntarle tanto al SEPLA o al COPAC, que no tiene nada que ver, sino que eso sí estaba bajo lo que se pensaba en ese momento y sobre todo lo que se defendía en el SEPLA. Sí se tomaron unas medidas mitigadoras, que obviamente no fue ponerle una segunda alarma al TOWS, que nos habría gustado a todos. Parece ser, y esto es una opinión personal, no tengo la Casa Boy, el accidente de Detroit de la investigación, le pareció excesivamente caro
cambiar todos los McDonnell Douglas, que no eran Boeing, pero había tenido que hacerse cargo de ellos. Y entonces una de las medidas mitigadoras que hizo fue que se probara el TOWS desde cada vuelo de una serie de maneras, que no llegó a España, que no sé, que la agencia, en aquel era la Dirección General de Aviación Civil Pública, que no participó en todo. Entonces, coincido No hemos oído la última parte de su respuesta. Para ir acabando, la última pregunta que me gustaría hacerle. Teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos de esta comisión es proponer medidas que contribuyan a la seguridad del transporte aéreo en España de cara al futuro, y bajo su experiencia y conocimiento como piloto, ¿qué medidas cree usted que se deberían aportar desde la comisión más importante y efectiva para trabajar en mejorar nuestro sistema, la seguridad del sistema aéreo español? Hombre, con mi experiencia y lo que yo he visto a lo largo de mi carrera es que estas medidas que, por ejemplo, se están tomando en Estados Unidos de que los copilotos, para poder llevar pasajeros, tengan 1.500 horas, indudablemente aumenta la seguridad. El que se le dé más independencia a las decisiones del comandante también me parece que aumenta la seguridad. Pero claro, le estoy hablando en el plano laboral. En el plano técnico, pues podríamos hablar de muchísimas cosas, pero eso ya le toca, por un lado, a los peritos, a los expertos, tanto en factores humanos como en diseño de aviones. Muy bien, muchas gracias, señor Martínez. Gracias, señor Franqui. Sí, dígame. No, digo que resumiendo por lo que le he dicho, pues por darle dos medidas básicas, una es esta que han tomado de mínimo 1.500 horas de vuelo, o sea, aumentar la experiencia de los pilotos cuando tienen personas a su cargo. No es lo mismo remolcar carteles, fumigar, apagar incendios, no es lo mismo que llevar personas a bordo. Incluso la carga aérea también tampoco es responsable, tampoco hay seguridad de personas bajo su mando. Muchas gracias, señor Martínez. Por el Grupo Popular tiene su tiempo el señor Fole. Gracias, presidenta. Muy buenos días, señor Martínez Velasco. Muchísimas gracias por comparecer desde Viena, como usted había dicho antes, y por ser, sobre todo, tan claro en su exposición y en la contestación a las preguntas de mis compañeros. Como soy el último en intervenir, le haré una serie de preguntas, posiblemente algunas, como también decían algunos compañeros anteriormente, igual ya son repetidas. Estoy seguro que por su experiencia y por sus ganas, como vemos, de aportar y de esclarecer, a lo mejor alguna cosa le ha quedado en el tintero. Si es así, pues aproveche para poder aclararnos un poco más, y si no, pues con toda claridad nos dice que ya está respondida y sin ningún problema, y se lo agradeceré de igual manera. Quería empezar por unas cosas quizás más generales, señor Martínez de Velasco. En su reelección, en el año 2013, manifiesta las típicas manifestaciones que se hacen después de unas elecciones como principal objetivo dos cosas que me llamaron la atención. Una de ellas llamó la atención: contribuir a la unidad de los pilotos y el mantenimiento y refuerzo de la seguridad aérea. Me gustaría que nos dijera qué carencias en ese momento veía ustedes en la seguridad aérea, porque este mandato coge de lleno el tiempo posterior. El mandato suyo del 13 en adelante, hasta finales del 15, me dijo antes que había estado, coge de lleno el tiempo posterior a la publicación del informe de la CIAC sobre el accidente del Spanair y al estudio de los informes que se hicieron ellos, del órgano pericial colegiado y de la COPAC. ¿Qué carencias veía y qué se hizo desde aquella? Bueno, como les he dicho al principio, a pesar de que el SEPLA es una organización de carácter laboral, pero siempre hemos defendido muchísimo y con muchos recursos humanos y materiales la seguridad aérea. Y el departamento técnico, en el tiempo que a mí me tocó, pues se multiplicó por 3. De todo, de tamaño, de medidas que se podían tomar, de recomendaciones a la Administración, de trabajo en Europa, que es importantísimo también, y de trabajo en IFALPA en Canadá. Eso en cuanto a la seguridad aérea. Cuando me pregunta por la unidad de los pilotos, tenga en cuenta que todos los pilotos trabajamos en compañías distintas, con requerimientos distintos, pero todos tenemos
una serie de elementos comunes que nos unen a todos, y lo que yo quería era reforzar todos los elementos comunes básicamente para la seguridad, es decir, para que un piloto no cobrara una miseria y otro cobrara una cantidad suficiente y eso supusiera una merma de seguridad en algún sitio. Perfecto. ¿Hicieron ustedes algún tipo de, aunque no fuese su competencia, ¿no?, algún tipo de propuestas, alguna concreta referida al accidente del Spanair, alguna sobre las recomendaciones del informe de la CIAIAC o sobre el informe de la COPAC? ¿Y cree usted, yo creo que ya me ha respondido que no va a tener nada que ver por la respuesta anterior, pero que esa desunión de la que puede hablar sea la causa de unas discrepancias tan grandes entre pilotos a la hora de, digamos, valorar lo que fueron las causas del accidente? No. Nosotros estábamos totalmente de acuerdo con la valoración del COPAC. Por supuesto, Juan Carlos Lozano, cuando hizo el informe del COPAC, también estaba colaborando con SEPLA, y la unión de la que usted habla no tiene nada que ver, para mi gusto, para mi opinión, con la seguridad aérea. Es una desunión más de condiciones laborales que de condiciones de seguridad. Bien. Continúo con otra pregunta, señor Martínez de Velasco. En su anterior mandato, desde el inicio del 2009 al 13, formaba parte del órgano de gobierno el comandante Andrés Salvador Muñoz, comandante de MD-80 de Spanair. Como comandante de una aeronave, si no igual parecida a la que ha sufrido el accidente, me imagino que durante ese tiempo, justo después del accidente, en plena ebullición de la comisión, habrán discutido, contrastado opiniones, planteado qué pasó, qué no pasó. ¿Le han preguntado a este señor si podía aportar algo? ¿Ha la COPAC o la CIAIAC promovido su colaboración para la investigación? ¿Qué se habló con una persona que está tan especializada en esas aeronaves? Bueno, Andrés Salvador Muñoz efectivamente era comandante de MD de Spanair en esa época, pero es que yo en Iberia he volado 13 años el DC-9, que era primo hermano incluso menos evolucionado que el MD. O sea que, pero sí, hablamos, discutimos y las opiniones eran todas iguales. O sea, todos coincidíamos en las mismas más que opiniones, en las mismas recomendaciones a la CIA, con las mismas recomendaciones al colectivo de pilotos. Ahora voy a hacer como una especie de agrupación de preguntas, quizás en otro orden, y que a lo mejor, como le comentaba al principio, ya algún compañero se las ha efectuado, ¿no? Sobre el informe, ya lo ha contestado, pero es que ha habido tales y tan grandes discrepancias entre pilotos que nos llama la atención. Usted ya ha dicho, pero por si quiere aumentar algo, que no está de acuerdo con que el informe de la CIA culpe directa y casi exclusivamente a los pilotos, ¿no? El señor Juan Fernández Trapa fue muy contundente en esta comisión a ese respecto, incluso con frases un poco, yo creo que él reconoce aquí fuera de contexto, ¿no? ¿Algo que añadir a esta digamos, valoración o esta recomendación o esta conclusión, más que recomendación, del informe de la CIA? La verdad es que tengo un respeto, no solo el señor Fernández Trapa, no solo es un piloto con una amplia experiencia con el cual yo he volado y del que he aprendido mucho, sino que además es doctor ingeniero aeronáutico. Y además estuvo trabajando en el sindicato en su momento. No he oído las declaraciones que ha hecho el señor Fernández Trapa, pero vamos, probablemente no estemos de acuerdo tal y como usted lo está diciendo. Bien. Respecto al informe de la COPAC, dicen que si hubiesen tenido acceso a la información que tuvo la CIAIAC, porque están hablando que fue un informe de un informe o un contrainforme, ¿no? ¿Cree usted que si hubiese tenido acceso a toda la información hubiesen cambiado digamos, las conclusiones de ese informe? O quizás, como dicen en el propio informe, ¿hubo ocultación de información? No. Lo que sí pienso es que las conclusiones de la CIAIAC, que no son malas, no nos parecían ni las principales. Lo que nos parecía es que faltaban recomendaciones y que las que se hacían no eran las que nosotros habríamos hecho como principales.
nada más. No es que las recomendaciones de la CIAIAC no fueran buenas ni se tuvieran que cumplir, sino que no eran las más importantes que nosotros habríamos puesto. Una pregunta. Usted ha manifestado como posible recomendación incluso lo que es el incremento de las horas de vuelo en los copilotos. ¿Cree que en el piloto, comandantes en sí, hay una falta de formación? Es una pregunta muy crítica, porque hay la formación mínima que se exige. Luego las compañías suelen pedir una formación superior, unas más y otras menos. Pero cuando hay épocas donde faltan pilotos, pues hay que ir a lo que dice la ley. Entonces yo sí creo que la ley debería subir esa mínima de horas o esa mínima de experiencia y de formación. Ha hecho antes ha respondido a una pregunta de la compañera Oramas, y yo creo que se han preguntado casi todos respecto a las posibles presiones tanto a los técnicos de mantenimiento como a los pilotos, ¿no? Y ha contestado que cuando se rebasa un determinado nivel pasan a ser peligrosas. ¿Podría concretar un ejemplo de ese peligro? ¿Cuándo pasa realmente a ser una presión suave, mala, leve, muy grave, peligrosa? No, porque yo siempre... mire, tengo amigos médicos, cirujanos, por ejemplo, donde discutimos la toma de decisiones facultativas. Y la toma de decisiones facultativas puede ser que para una persona de una experiencia se puede tomar un tipo de decisión, y para una persona de otra experiencia tiene que tomar o debe tomar otro tipo de decisión. Es decir, no hay un nivel de peligrosidad. Hay un nivel de presión que es aceptable y que es con el que se puede asumir, y hay un nivel que ya no se puede asumir, pero va en los pilotos, en las personas, en las circunstancias. Por eso yo hablaba de la independencia del comandante para tomar decisiones. El aeropuerto de Bilbao, que todos saben que es un aeropuerto complicado, en un momento determinado, y no les digo la compañía, por supuesto, se tomó la medida de que solo podían entrar pilotos que tuvieran un mínimo de horas de vuelo y de veces que se había entrado en ese aeropuerto. Por ejemplo, la flota donde yo estaba en ese momento pensó que era una decisión del comandante entrar o no en ese aeropuerto, y se autorizó a todos los comandantes. Y por supuesto el comandante que decía hoy no lo veo claro y me voy al aire, se le tenía el mismo respeto que al comandante que se metía con esas condiciones porque se encontraba cómodo. ¿Cómodo por qué? Porque tenía mucha experiencia y no tenía ningún problema. Por eso les hablo que la experiencia y las decisiones facultativas no se pueden medir. De hecho, dejarían de ser facultativas si las pusiéramos en un manual. Bien, ya para finalizar, señor Martínez Velasco, respecto a los protocolos y manuales existentes en ese momento, me gustaría preguntar si cree que estamos a la altura internacional que se requiere, si cumplía la normativa internacional, si se han cambiado desde el accidente en alguna cuestión, y en qué podría concretarme. La verdad es que no le puedo concretar mucho, pero sí se han cambiado. Se han cambiado muchas actitudes de la administración, se han cambiado, nos ha impuesto Europa muchas cosas que yo creo que son beneficiosas para todos en general, y nos falta todavía mucho. Como les he dicho al principio, yo estoy ahora mismo, me voy en cuanto acabe a un congreso de aviación no comercial donde España está muy por debajo del resto de Europa en número de licencias, en número de horas de vuelo, y pues eso repercute en la cantidad de pilotos que pueden acceder luego a las compañías aéreas y en la calidad de esos pilotos. O sea, sí, estamos por debajo de Europa y nos gustaría estar a la altura del resto de Europa, ni más ni menos. No le oigo, he perdido. Ahora sí. Que muchísimas gracias, que ya no hay más preguntas. Muchas gracias, señor Martínez. Pues muchísimas gracias. Señora presidenta, no la oigo. No me oigo. Otra vez. Ahora sí.
Bueno, Sí. decía que muchas gracias por su tiempo, por su colaboración y por su sinceridad y compromiso con la catástrofe de este vuelo del JK y por tanto con esta comisión. Muchas gracias y que tenga buen día y buen regreso. Me voy ahora mismo a... Muchas gracias. El segundo compareciente no está disponible. Me oigan. El segundo compareciente ha mandado un correo diciendo que no le llegó a tiempo la citación, que no abrió a tiempo el correo, que no había ido a buscar, que él pensaba ir a buscar, en fin. En cualquier caso, no va a comparecer hoy. Si les parece, teníamos para el final de la jornada de hoy el tema de la ordenación de los trabajos. Lo podemos tratar en un momentito y adelantamos eso y esta tarde ya cerramos con los otros dos comparecientes. Pues muchas gracias, nos acercamos aquí y hablamos.